La administración de versiones es la disciplina que incluye las tareas de coordinación y control sobre el proceso de implementación de todo el software instalado en el ambiente de producción. Una versión o release es un conjunto de ítems de configuración que han sido probados y están listos para ser migrados al ambiente de producción. La administración de versiones es una disciplina que debe coordinarse e integrarse perfectamente con las disciplinas de administración de cambios y de configuraciones, con el fin de asegurar que toda la información relacionada con las nuevas versiones se actualice adecuadamente en la base de datos de configuración. La persona o el equipo responsable de la administración de versiones tiene como responsabilidad fundamentalísima la custodia de las librerías o bibliotecas de programas fuentes y ejecutables que han sido aceptados en el ambiente de producción, así como también de las bibliotecas de documentación que deben acompañar dichos componentes. La disciplina de administración de cambios se encarga de aprobar y supervisar todo el proceso de cambio, y la administración de versiones se encarga del proceso de migración al ambiente de producción de los ítems de configuración nuevos o modificados. Obviamente, ambas disciplinas tienen áreas comunes que deben ser tomadas en cuenta al desarrollar los procedimientos para evitar duplicidad de funciones o choque de responsabilidades. Por esta razón, en algunas organizaciones, las actividades de administración de versiones se incluyen dentro de la administración de cambios. Señalábamos al inicio que una versión es un conjunto de ítems de configuración nuevos o modificados que han sido probados y están listos para ser puestos en producción. Indicábamos también que las especificaciones funcionales y técnicas de una versión deben estar establecidas en la solicitud de cambio que la originó. En cierta forma, se puede afirmar que la administración de versiones es el último paso de los diferentes procesos de adquisición, desarrollo, mantenimiento e implantación de software, tanto software de aplicaciones para el apoyo del negocio como software base, entendiendo como software base los sistemas operativos, manejadores de bases de datos, compiladores, programas de utilidad, programas de automatización de oficinas, etc. Por ello, sería importante establecer el conjunto de normas que deberán gobernar la implantación de nuevas versiones con el fin de establecer unas sólidas metodologías de trabajo. De acuerdo con su magnitud o impacto en la infraestructura de tecnologías de la información, las versiones pueden clasificarse en versiones mayores, versiones menores y versiones de emergencia. Una versión mayor corresponde a la instalación de grandes piezas de software. Normalmente corresponde a un nuevo sistema operativo, aplicación o al reemplazo del software de apoyo a un número importante de operaciones del negocio. Una versión menor corresponde a un grupo no muy grande de ítems de configuración que complementan la capacidad de un elemento de software mayor o que cambien la funcionalidad de algún módulo de un sistema o corrigen varios errores conocidos. Una versión de emergencia corresponde a uno o varios ítems de configuración
que reemplazan ítems en producción para reparar un error conocido. Será muy importante que los procedimientos de administración de versiones tomen en cuenta las diferencias entre los tipos de versiones con el fin de asegurar su agilidad, evitando que para una versión de emergencia priven las mismas condiciones que para una versión mayor, sin perder de vista los controles fundamentales. La administración de versiones debe establecer la forma de cómo se mantendrán las diferentes librerías o bibliotecas de programas fuentes y ejecutables que quedan bajo la custodia del administrador de versiones. En el caso de las aplicaciones, los componentes se almacenarán en bibliotecas propias de la instalación, cuyo acceso quedará restringido a los administradores de versiones únicamente. Sin embargo, en el caso del software base y algunas aplicaciones adquiridas, es preferible almacenar ordenadamente en archivos de seguridad los ítems tal como fueron recibidos del proveedor. Hoy día es usual recibir vía internet nuevas versiones y correcciones de errores conocidos o simplemente actualizaciones, por lo que es muy importante establecer procedimientos que aprovechen la gran flexibilidad que esta forma de trabajo ofrece, pero que además establezcan suficientes controles sobre su aplicación. En la administración de versiones es muy importante mantener una práctica ordenada para almacenar y custodiar las versiones que preceden a los componentes en producción o versiones anteriores, con el fin de poder recuperar cualquier ítem, aunque haya transcurrido algún tiempo desde su reemplazo. Esta práctica resulta especialmente valiosa para los ítems de software que a veces tienen alguna falla que ha pasado inadvertida en los procesos de prueba y que, tiempo después de haber sido instalados, causan una interrupción en el servicio o presentan un funcionamiento inadecuado. Una práctica común es la de establecer una codificación que identifique unívocamente cada versión. Normalmente se utiliza un sistema de aceptación muy generalizada que consiste en denominar a las versiones mayores con números enteros 1.0, 2.0, etc. A las versiones menores mediante decimales 1.1, 1.2, 1.3, etc. Y a las versiones de emergencia agregando un segundo punto decimal 1.1.1, 1.1.2, etc. Igualmente, los ítems de configuración que integran una versión deberán asociar su nombre o código de identificación con la versión a la cual pertenecen. Las diferentes versiones cumplen un ciclo de vida, desde que se formula la solicitud de cambio que la origina hasta que es reemplazada del ambiente de producción, por lo que hablamos de que una versión puede pasar por diferentes estatus, a saber, solicitada, en desarrollo, en prueba, en producción y descontinuada. Junto con la información pertinente de cada ítem de configuración, en la base de datos de configuraciones será importante que se registre su estatus. Para dar inicio a la disciplina
de administración de versiones, será importante establecer el conjunto de normas y políticas que deberán gobernar los procedimientos de implantación de nuevas versiones, con el fin de establecer unas sólidas metodologías de trabajo. Adicionalmente, deberán establecerse los procedimientos que deberán seguirse para cumplir las siguientes actividades que conforman la disciplina. Estas son: planificación, verificación de cumplimiento de estándares, verificación de cumplimiento de pruebas, implementación y soporte inicial. Finalmente, para evaluar el desempeño de la disciplina de administración de versiones, será importante generar informes periódicos que ofrezcan una información precisa de las acciones cumplidas. Un sistema de control de versiones debe proporcionar un mecanismo de almacenamiento de los elementos que debe gestionar, la posibilidad de realizar cambios sobre los elementos almacenados y el registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento o conjunto de elementos.